Es un gozo para mí estar otra vez aquí, hermano. Realmente es un privilegio del Señor, un regalo, estar delante de ustedes, viendo sus rostros, compartiendo la palabra. Y pues mi deseo para ustedes es que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre en cada momento acompañándonos, aunque estemos arriba aquí o lejos. Entonces le pido, por favor, le invito a que abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13, y le voy a dar lectura. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quise compartirles el día de hoy, mis hermanos, esta enseñanza en Filipenses, porque es el libro que hemos estado estudiando allá en el seminario. Me ha parecido un libro muy, muy bonito. Me gustaría llamarlo la carta del gozo, porque el contexto en el que se encontraba Pablo realmente no era dado para estar gozoso. Él se encontraba en Roma, encarcelado por haber compartido el Evangelio. Él se encontraba privado de su libertad y tenía ciertas libertades. Podían ir a visitarlo los hermanos, podía compartir el Evangelio, pero no estaba plenamente libre, no podía irse. Los filipenses, al escuchar sobre esta situación, deciden enviar a Epafrodito, un colaborador de Pablo en la fe. Lo envían con una ofrenda para cubrir sus necesidades. Y yo probablemente pienso que los filipenses esperaban encontrar a un Pablo derrotado, abatido, suplicando al Señor de rodillas, pero encuentran a un Pablo encarcelado y lleno de gozo. Lleno de gozo porque el Evangelio estaba siendo predicado y el nombre de Cristo estaba siendo engrandecido en gran manera por su sufrimiento. Entonces él responde con esta carta a través del mensajero Epafrodito a los filipenses y les habla sobre la unidad como iglesia, la unidad como hermanos en Cristo y el gozo que debemos de tener en cualquier circunstancia que nos encontremos. Ese es el propósito de la carta. Y en estos versículos el apóstol está alabando, les está dando su gratitud por haber cuidado de él, por haberse acordado de su condición y de lo que él necesitaba. Y él procede a decirles que estoy contento porque estoy con Cristo. Es aquí donde el apóstol Pablo nos deja dos cosas. La primera es una cualidad y la segunda es un sentimiento. La primera cosa, la cualidad, es la solidaridad en Cristo. La Real Academia de la Lengua Española define la solidaridad como la adhesión circunstancial a la causa o la empresa de otros. En otras palabras más sencillas, la solidaridad es tener un poco de empatía y unirme al sentimiento o a aquella causa que está viviendo un grupo de personas o una persona. En nuestro caso, en nuestro contexto, la solidaridad es un distintivo cristiano. Es muy importante que nosotros compartamos el sentimiento que tienen los hermanos, así como ellos comparten nuestro sentimiento, nuestro sentir, nuestra aflicción y nuestra condición. Está escrito en Romanos 12:15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces la solidaridad es un distintivo muy importante dentro del cristianismo. Y como Pablo expresa a través de toda la carta, les está diciendo a los filipenses que debemos tener un mismo sentir. Debemos tener un mismo sentir cada uno de nosotros con respecto a nuestros hermanos. Este mismo sentir lo evidencian los filipenses, las personas, los cristianos de la iglesia de Filipos, en el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses se preocupaban ya por Pablo. Por eso dice que estabais solícitos, porque ellos se preocupaban desde mucho antes. Ellos ya en algunos viajes anteriores que había hecho Pablo lo habían apoyado. Y ellos tenían ese sentimiento que el mismo Pablo tenía,
ellos lo acompañaban en su tribulación, ellos lo acompañaban en su aflicción. Es por eso que deciden enviarle una ofrenda para cubrir sus necesidades, su alimentación, su ropa, algunas cosas que pudiera el apóstol necesitar. Sin embargo, la solidaridad en sí misma, en cada uno de nosotros, no tiene ningún provecho si no está en Cristo. Porque muchas veces, a causa de nuestro pecado, ayudamos a los hermanos para decir, yo lo ayudé, él me debe, o para decir, yo lo ayudé porque puedo, porque por mis méritos yo puedo apoyarlo. Eso, hermanos, realmente no es provechoso, no trae fruto y no habla bien de un cristiano. Sin embargo, cuando es en Cristo, sirve para edificación de la iglesia y para la gloria de nuestro Señor. Por favor, quiero que noten conmigo el versículo 9 del mismo capítulo 4. La primera mitad dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y en el versículo 10, la primera mitad también dice: en gran manera me gocé en el Señor. Pablo reconoce que ellos habían escuchado de Cristo, del Evangelio, ellos habían sido trabajados por medio del Espíritu Santo para que en sus corazones fluyera ese sentimiento de apoyo, de ayuda mutua, de solidaridad. Es en el Señor en quien se goza Pablo, no es en los filipenses, no es en cada una de las personas que lo apoyó, es en el Señor porque puso ese sentir. Y este sentir es un resultado de la obra del Señor en el corazón de los filipenses. Es aquí donde se muestra la unidad de la que viene hablando Pablo en capítulos anteriores. Debemos tener un mismo sentir, debemos estar unidos en Cristo para ayudarnos, para gozarnos juntamente. En el versículo 14 del mismo capítulo nos dice Pablo: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Este participar, la palabra griega que utiliza el apóstol es sinkoinoneo, que tiene su raíz en koinoneo. Y si han notado los programas, es la palabra de la que se deriva koinonía. Es el momento en el que nosotros disfrutamos un tiempo de comunión entre los hermanos, platicamos, alabamos al Señor. Pero es muy diferente la koinonía a la palabra que utiliza Pablo, sinkoinoneo. Porque esta palabra quiere decir que ellos están compartiendo el mismo sentir. Ellos están sintiendo lo mismo que Pablo en su tribulación. Pablo probablemente estaba muy gozoso en el Señor, pero también como ser humano tenía ciertas preocupaciones. Y esas preocupaciones son las que se suman la iglesia de Filipos. Es ahí esa unidad. Esa unidad es la que tenemos que poner importancia. Porque el sentir o la tribulación, la aflicción, la necesidad que tiene mi hermano, la debo de sentir yo. Lo mismo que siente mi hermano lo debo de sentir yo en Cristo, porque ese es el mismo sentir que encontramos y el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 2, versículos 3 y 4, yo se los leo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esta es la unidad a la que nos está llamando Pablo. Es este mismo sentir. Lo que mi hermano siente, yo lo voy a sentir porque estamos en Cristo y Cristo es lo que nos une. Y voy a actuar en manera en la que yo pueda ayudar a mi hermano a quitar ese sentimiento de tribulación. O si mi hermano está gozoso porque está aprendiendo, está creciendo en la palabra, yo me voy a gozar con él, porque ese es el mismo sentir que hubo nuestro Señor Jesucristo. No debo de ver solo por mí mismo, sino debo ver a los demás como mayores a mí y debo ayudarlos. Esta es la unidad que viene diciendo Pablo desde los primeros capítulos, porque era muy importante. La segunda cosa, el sentimiento que les comentaba, es el contentamiento en Cristo. Y aquí sí quiero enfatizar un poco más, porque la estructura que nos da el apóstol Pablo, él
dice que está contento en Cristo. Le enfatiza más en eso. Y comienza el versículo 11 aclarando lo que acabo de decir anteriormente. Lo voy a leer de nuevo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Hasta ahí lo voy a leer un poquito. Porque aquí lo que Pablo está diciendo es que gracias a Dios que se acordaron de mí y me ayudaron. Gracias a Dios por su ofrenda. Pero no lo digo porque se acordaron de mí y me ayudaron. No lo digo porque yo necesitaba, porque yo anhelaba que ustedes me ayudaran. Él lo dice enseguida, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La escasez y la abundancia no son las cosas en las que nosotros, hermanos, debamos basar nuestra felicidad o contentamiento. Los recursos materiales son necesarios para el sostenimiento de nuestros cuerpos, de nuestras familias, de las iglesias. Sin embargo, la abundancia o la falta de ellos no debe dominar en nuestras vidas. Lo que debe dominar es Cristo. No debemos dejar llevar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mente para anhelar tener más y pensar que por tener más estoy más cerca de Dios o estoy en mejor comunión con Cristo, o porque tengo menos no estoy con Cristo y el Señor no está escuchando mis oraciones. A diferencia de lo que algunos de nosotros podemos llegar a pensar con respecto a esto, recordemos que los apóstoles eran hombres humildes. Ellos no tenían posesiones, ellos no tenían caballos a sus nombres, no tenían casas, no tenían mucho dinero, porque ellos se dedicaban a la obra de Cristo. Su plenitud estaba en su Señor. Y Pablo, cuando envía esta carta, ya había sufrido persecuciones, ya había sido lapidado, ya había sido humillado, y en algunas ocasiones se enfrentó a la muerte y el Señor lo libró. Y me sorprende mucho que el apóstol Pablo, después de eso, pueda decir que está gozoso en el Señor, porque está encarcelado, ya fue puesto varias veces en la prisión, ya fue humillado, ya fue maldecido, y él dice, estoy gozoso en el Señor. Cristo es mi contentamiento, en Él es en quien tengo gozo. Y de ahí mismo nos dice, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y este contentamiento no es lo que me gustaría decirle como un conformismo o un conformismo humanista. No, Pablo no pensaba, esto es lo que me tocó vivir y voy a hacer lo que pueda con lo que tengo. Pablo no dijo, bueno, ya no puedo hacer nada, entonces voy a seguir viviendo. Este contentamiento del que está hablando Pablo no es un pensamiento humanista, no está pensando en sí mismo y no está siendo conformista. Este contentamiento tampoco es lo que se llama como ser una persona estoica o un estoico. Le explico un poquito el contexto o lo que es el estoicismo. Es una corriente filosófica que nació en Grecia alrededor del siglo III antes de Cristo. Ya esta corriente filosófica tenía mucho peso, incluso en las tierras donde predicaban el Evangelio. Lo que dice este pensamiento, esta filosofía, es que yo debo controlar mis reacciones, mis pensamientos y mis emociones porque es lo que puedo controlar. Y lo que venga de fuera, que yo no puedo controlar, no me voy a ocupar de eso. Yo voy a recibir lo que venga y mi respuesta va a ser serena, tranquila. Ese es un pensamiento humanista. Porque, no sé, en la actualidad hay muchas personas que creen que el universo les manda pruebas, que el universo les quita a sus familias, que sus dioses o lo que quieran es el que actúa y que ellos deben responder tranquilamente y recibir lo que venga. Pero Pablo no está hablando nada de eso aquí. El apóstol Pablo nos dice que su contentamiento está en Cristo. Voy a leer el versículo 12 en la versión de la Biblia de las Américas, porque ahí la traducción es un poco más precisa. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad.
En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. En el griego original, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra es mingiai, la cual se traduce como he aprendido el secreto para soportar cualquier situación en la que yo esté viviendo, cualquier circunstancia. Y aquí Pablo nos dice el secreto, pero ¿cuál es ese secreto? O puede también ser el misterio. Recordemos que durante muchos años para el mundo ha sido un misterio el Evangelio. No conocían a Dios, no conocían la salvación hasta que vino Cristo. Y este secreto, este misterio es nuestro Señor Jesucristo que lo revela. De esta manera nos dice que el verdadero contentamiento no viene de mí mismo, no viene de mi mente, no viene de lo que yo piense, de lo que yo sepa, de lo que yo lea, de lo que yo escuche. El contentamiento viene de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que sabe vivir en necesidad, sabe vivir humildemente, sabe vivir humillado, porque ha aprendido por medio del Espíritu Santo que lo ha llevado a todas esas circunstancias difíciles que lo han formado en su carácter, a que solo Cristo es el contentamiento que necesitamos. Jesús dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí el Señor Jesucristo naturalmente está hablando de aquellas cosas espirituales, esa sed y esa hambre espiritual. Y en algunos de nosotros, en los judíos de aquel entonces, ellos lo único que deseaban de Jesús era ser llenos de su hambre, ser saciados, por eso lo buscaban, querían comida, por eso querían hacerlo rey, para que multiplicara el alimento y los llenara de comida. Pero el Señor Jesucristo sabía que ellos no tenían ninguna plenitud en su alma, no tenían ningún contentamiento a pesar de todo lo que recibieran, a pesar de todo lo que vivieran y de todo lo que obtuvieran en su vida. Ellos no serían llenos porque no creían en nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 13, Pablo resume todo lo que ha venido diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este todo no es un todo como algunas personas han sacado de contexto este versículo. No es un yo puedo sacar buenas calificaciones porque Cristo me fortalece. No puedo comprar un carro porque Cristo me fortalece. Puedo hacer lo que yo quiera porque Cristo me fortalece. Aquí Pablo está diciendo todo lo que acabo de mencionar. Puedo vivir humildemente, puedo vivir con abundancia, puedo vivir humillado, puedo vivir en aflicción, puedo vivir en gozo. Y todo lo puedo vivir porque Cristo es el que me fortalece para tener contentamiento. Él es el que me llena. Sin Cristo nunca vamos a ser llenos de nada, hermanos. Siempre vamos a estar queriendo más y más. Es por eso que en el mundo hay tanto consumismo. En el mundo hay muchas personas que buscan llenarse de cualquier otra cosa, pero no se llenan de Jesucristo. Y es aquí lo que nosotros debemos hacer. Debemos aferrarnos a Él para que Él sea nuestro contentamiento. Sea que tenga mucho, sea que tenga poco, sea que esté enfermo, sea que esté sano, sea que esté joven, sea que esté viejo, sea cualquiera que sea mi circunstancia, el Señor Jesucristo es el que debe de fortalecernos para vivir en contentamiento. Él es nuestra plenitud. No son las cosas que tenemos, ni las personas con las que convivimos, ni lo que hacemos lo que nos llena. Es solo nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él decide, en cualquier momento nos puede quitar todo. Recordemos a Job. Era un hombre muy próspero, tenía muchos hijos, y el Señor se los quitó. Y él era lleno de Dios, él amaba al Señor, y lo que hizo fue estar gozoso, porque el Señor era quien lo llenaba. No eran las cosas que tenía, era su fe en el Dios en el que había creído, lo que lo había llenado y capacitado para tener contentamiento. Y quisiera dar algunas aplicaciones. La primera de ellas es la cristológica, o lo que nos deja el pasaje respecto a Cristo. Por favor, acompáñenme a Juan 15:5. Jesús dijo:
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor Jesucristo nos lo deja muy bien explicado y sin ninguna duda. No hay que hacer ninguna interpretación aquí. Sin Él no podemos hacer nada. Solo nuestra fe en Él, solo el aferrarnos a Él de una manera tan fuerte y tan llena de fe, con tanto clamor, con tanta pasión y fervor, es lo que nos va a llevar a tener contentamiento en cualquier situación en la que vivamos. El Señor Jesucristo es el que nos capacita, el que nos fortalece para sobrellevar cualquier circunstancia en la que vivamos. Y los frutos que menciona aquí nuestro Señor Jesucristo son frutos espirituales. Y los filipenses demostraron sus frutos al dar una ofrenda a Pablo. Ellos lo apoyaron en su necesidad, ellos le dieron para que cubriera todo lo que él pudiera sufrir. Pero ese fruto no es la ofrenda, no es lo que le hayan dado, ese fruto es el sentir. Ellos sintieron la tribulación de Pablo, ellos sintieron la aflicción y se unieron en ese sentir, y ese fruto fue lo que lo llevó a ofrendar. Porque como Pablo menciona, ustedes ya se preocupaban por mí, ustedes ya pensaban en mí. Capítulos anteriores Pablo dice que por sus oraciones él sería liberado. Ellos ya tenían en su mente a Pablo como un misionero, como un colaborador en el avance del reino, que necesitaba de Cristo y necesitaba de su ayuda porque era su hermano. Debemos aferrarnos a Cristo para poder ayudar a nuestros hermanos, para poder ser solidarios con ellos y tener contentamiento en cualquier circunstancia en la que vivamos, y todo para que Cristo sea glorificado. Hermanos, no sé si a veces ustedes piensen o lleguen a analizar lo que la Escritura nos dice, pero nuestro Señor Jesucristo pasó hambre, tuvo sed, pasó humillación, estuvo desnudo. ¿Cómo un Dios que conoce todo eso no nos va a capacitar para sufrir lo mismo que Él sufrió? Él conoce nuestra aflicción y necesitamos aferrarnos a Él para que Él nos dé esa plenitud en nuestra alma que necesitamos para tener gozo, para ayudar a nuestros hermanos y para, sobre todo y principalmente, darle la gloria a Él. Porque Él es el que nos da lo que necesitamos, Él es el que nos quita según su voluntad, y todo para su gloria y honra y para la edificación de cada uno de nosotros. Otra aplicación es la eclesiológica, que viene a ser para la iglesia, para cada uno de nosotros en conjunto y en lo personal. Y es que al igual que la iglesia de Filipos, nosotros tenemos ese deber, ese llamado, esa obligación de ayudar y servir a nuestros hermanos, porque sentimos lo mismo que ellos sienten. Creo que ya lo dije muchas veces, pero es muy importante recalcarlo. Lo que mi hermano sienta, lo debo de sentir yo, y si no lo siento, probablemente no estoy en buena comunión con el Señor. Si no me preocupo por mi hermano que está en necesidad, entonces ¿cómo estoy con el Señor? Necesitamos cuidar unos de los otros, así como los filipenses cuidaron de Pablo. Cada uno de ellos en su corazón tuvo ese sentir, y como iglesia, en conjunto, ellos ofrendaron para Pablo, pero esa ofrenda fue agradable para Dios. Filipenses 4 y el versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esa ofrenda no fue agradable por el contenido, no fue agradable por la cantidad, porque ellos la mandaron. Fue agradable porque es fruto de que los filipenses, de que la iglesia de Filipos estuvieran en el Señor. Porque ellos, como dice el versículo 9, aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en Pablo lo que es el Evangelio. Ellos lo recibieron, lo pusieron en práctica. Esa ofrenda fue un fruto, un resultado de lo que el Señor estaba obrando en el corazón de cada uno de los filipenses. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros.
ese fruto que debemos dar, esa solidaridad que debemos tener hacia nuestros hermanos, es fruto, es resultado de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. De la misma manera, como iglesia y a nivel personal, nosotros debemos procurar el reino de Dios, debemos tenerlo como prioridad. Está escrito en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que dice nuestro Señor es el alimento, el vestido, la vivienda y cualquier otra cosa que necesitemos. Pero debemos buscar primeramente el reino, debemos priorizar lo que el Señor nos manda a hacer, y todo lo que debemos de hacer está en la Biblia, está en la palabra. Necesitamos escudriñarla, meditar en ella y conocer a nuestro Señor. El reino de Dios debe ser nuestra prioridad como cristianos, y lo era para Pablo. Por ello él sufría, por ello él era perseguido, pero el Señor le daba lo que necesitaba en medio de su aflicción, por medio de sus hermanos. Y al buscar nosotros primeramente el reino de Dios, el Señor, como ya dije, va a suplir nuestra necesidad. Mira lo que dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en gloria quiere decir que Él nos va a suplir de cualquier cosa que necesitemos de una manera tan gloriosa, tan sublime. Él nos va a dar lo que necesitamos porque Él sufrió esa necesidad, y Él es el que sabe y conoce lo que necesitamos para vivir y para continuar en su reino. Pero lo que debemos de hacer primeramente es dedicarnos al Señor y a lo que nos ha mandado. Y por último, una aplicación escatológica de nuestra espera a que nuestro Señor Jesucristo regrese y pueda habitar con nosotros podamos habitar con Él en su presencia. Y estamos a la espera de que Él regrese, porque nuestro Señor Jesucristo prometió que Él vendrá. Y dice en Apocalipsis 7:16: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Entonces, hermanos, mientras estamos esperando, ansiosos, la venida de nuestro Señor, debemos tener contentamiento en Él, en cualquier situación en la que nos encontremos, ya sea dolor, angustia, ya sea abundancia, ya sea cualquier circunstancia. Debemos tener contentamiento en Él, debemos aferrarnos a Él, porque si no estamos aferrados a Cristo, no podremos hacer nada. Ya lo hemos leído en Juan 15. Sin Él no podemos hacer nada, no podemos tener contentamiento, y mucho menos podremos ser llenos plenamente de Él. Siempre anhelaremos más cosas que nunca nos van a llenar, que nunca nos van a dar lo que el Señor Jesucristo nos da. Y quiero terminar con lo siguiente: solo un Dios que vivió nuestra aflicción puede fortalecernos para afrontar cualquier circunstancia en su nombre. Fue Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien sufrió hambre y sed, estuvo desnudo y pasó aflicción por nosotros. Él es el que nos capacita para ser solidarios, para servir y ayudar a nuestros hermanos en un mismo sentir, y es en quien tenemos contentamiento, porque Él sacia completa y plenamente nuestra alma. Entonces, hermanos, esa es la meditación que quería compartir el día de hoy con ustedes, y les pido que me acompañen en oración. Bendito Padre Celestial, estamos delante de ti nuevamente, Señor, gozosos, llenos de ti, Padre, buscando tu rostro en esta tarde, Señor, por medio de la oración y por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Es un gran privilegio, Señor, de que nosotros estemos aquí delante de ti, un grupo de pecadores, Padre, que tú has redimido y a quien tú llenas, Señor, de quien tú has tenido misericordia, Padre. Te pido, Padre, que esta palabra quede guardada en nuestro corazón, Señor, y que podamos vivirla, Padre, que podamos tener un mismo sentir en Cristo Jesús, que podamos ayudarnos entre los hermanos y que podamos tener gozo, Señor, en ti, que podamos tener contentamiento, Padre, que no busquemos nada del mundo, Señor, porque no hay nada afuera para nosotros. Toda la plenitud está en Cristo, y solo en ti es quien tenemos contentamiento, Padre.
Ayúdanos, Señor, bendícenos y síguenos guardando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.